Buenos días chicos, bienvenidos entonces a la clase de lengua y literatura del Colegio Altas Cumbres del Rosal de séptimo básico. Chicos, el objetivo de esta clase va a ser retroalimentar o reconocer, ¿cierto?, cuáles eran nuestras alternativas correctas de la prueba de contenido que nosotros realizamos en la casa durante la semana pasada. ¿Ya? Es decir, la vamos a revisar. Vamos a leer los textos, vamos a ver cuáles eran las preguntas correctas, en cuáles la mayoría se equivocó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, voy a nombrar a los compañeros que me enviaron su trabajo de El Principito y que por otra parte yo a cada uno de ellos, que los voy a nombrar ahora, les mandé un correo y si están presentes dígame si me llegó, no lo sabía, etcétera. ¿Ya? Le envió un correo a Javier Alfaro, Isidora Astudillo, Vicente Cavada, Cristóbal Cosmeli, Camila Farías, Miguel Fuentes, Victoria González, Joel Higuera, Jimena Huenchual, Sofía Manríquez, Laura Novoa, Isidora Orellana, Catalina Pérez, Catalina Pino, Loreto Pino, Christopher Rojas, Pedro Sáez, Maximiliano Zamorano y Martina Zúñiga. Voy revisando el correo, el chat. Esto es con respecto a la prueba del Principito, ¿ya? Del Principito. Sí, sí, no me ha llegado nada. Javiera, pero revisó el correo, porque una cosa es que sí, quizás yo no se lo mandé o quizás usted no lo revisó, ¿ya? Sí, lo mandé la semana pasada. Ya voy a ir anotando a los compañeros que me dicen que no, para ver qué pasó o reenviarlo. Recuerde que estos correos son al correo del colegio, ya no es al correo personal ni nada, en general, porque a veces yo busco sus nombres y a algunos les respondo dentro del mismo correo que donde me mandó el trabajo. Ya, entonces la Javiera me dice que no. Y Cristóbal Cosmeli. Sí, a mí sí me llegó. Ah, ya, lo saco. Ahora lo- Eliminado. Ya, Catalina Pino entonces. ¿Me llegó? ¿No me llegó? ¿Solo me llegó la nota? Yo no mando solo la nota, Victoria. Cuando yo mando, cuando se trata de con trabajos con pauta, mando la pauta. Y eso, ojo, también es importante. Yo no les voy a mandar de nuevo el trabajo, solamente les voy a mandar la pauta y ahí va a aparecer la nota. Ya, la pauta, bien. Jimena, solo la pauta. Solo la pauta tiene que haberles llegado, nada más. En la pauta no es que salen las sugerencias. En la pauta sale la puntuación y usted debe revisar ahí en qué tuvo menos puntuación en caso de que no haya tenido un 7. Y, por ejemplo, después, lo que yo les recomiendo, chicos, y esto también es muy importante, que cuando usted reciba un trabajo con pauta de evaluación, usted revise la pauta y de nuevo revise su trabajo. Y vaya viendo porque el trabajo era muy ordenado. Ya, ya. Por ejemplo, dije mi nombre, mi curso. Ah, tengo un punto. ¿Por qué? Porque no dije el nombre, ni mi nombre no lo dije, por ejemplo. Ya. Datos bibliográficos, sí, los dije todos, están en el punto OK. Esa es la idea. Yo reviso mi pauta y voy revisando mi trabajo. ¿Ya? Ya, revíselo, Javier, entonces. La pauta, sí, me dice Victoria, Catalina. Ya, o sea, a la Catalina no le llegó la pauta. Ya lo voy a revisar entonces después. Martina, yo le envié el trabajo, pero no me nombró. Voy a ver.
Claro, no la tengo en los revisados. Voy a ver en los que me mandaron. Ah, mire, tiene razón. Martina Rojas, quizás se me pasó. Ven, por eso es importante nombrarlos, Martina Rojas. Quizás ni le revisé el trabajo, Martina, disculpe. Donde quizás tenía el Christopher Rojas y vi Rojas y pasé a Pedro Sáez. Me salté su nombre, su trabajo. Ya le pido disculpas. En la tarde voy a tratar de revisarlo porque sí, no lo tengo en la lista de los revisados. Solo tengo al Christopher. Quizás me la salté. Ya Martina, qué bueno que me avisó. En la tarde voy a tratar de revisar su trabajo y se lo envío al correo, ¿ya? Ya. Entonces, solamente tengo pendiente voy a nombrarlos para que me confirmen. Javier Alfaro no le llegó el correo. Catalina Pino tampoco le llegó el correo y a Martina Rojas no le ha revisado la prueba. ¿Hay alguien más, chicos? ¿Nadie más? Dígame sí, no, por favor, chicos, para ir avanzando. Vaya respondiendo en el chat. Ya, supongo que nadie está pendiente entonces. Es que necesito tomar algo porque cuando uno habla se le va secando la garganta y después no me quedo sin voz. Ya chicos, nadie más pendiente entonces. Sigo. Vuelvo a hacer mi recomendación. Cuando, por lo general, yo les envío trabajos para realizar, como por ejemplo el próximo trabajo del libro, que todavía no se los voy a comentar porque está en revisión. Ya ahí me lo van a aprobar y vamos a ver si hacemos ese trabajo. Siempre los trabajos van a venir con una pauta de evaluación. Entonces, cuando usted reciba su pauta de evaluación y no tenga un 7, vuelvo a insistir, estoy con mi pauta de evaluación, veo mi trabajo, por ejemplo, el video, o veo lo que escribí, veo lo que hice, y reviso si efectivamente coincide, ¿cierto?, mi puntuación con lo que yo hice. Eso es muy importante, chicos, porque hay varios compañeros que, por ejemplo, después mandan un correo y me dicen, tía, ¿en qué me equivoqué? Pero usted no se dio el tiempo de revisar su prueba o su trabajo, ¿ya? Entonces es muy importante que usted revise su trabajo antes de preguntarme algo. Por otra parte, tengo dos trabajos pendientes. Ya les mandé un correo porque algo les faltó, algo les pasó con el trabajo que sería Loreto Pino y Maximiliano Zamorano. Me gustaría que solamente me respondan si saben lo que tienen que hacer, si ya entendieron, etcétera. Dígame, si no, ya la Loreto estamos ok, de hecho habíamos conversado y todo, ¿cierto? Y el Maximiliano está en la clase, ¿cierto? Sí, sí está. Maxi, ¿me escucha, no? No, no, no sé. Al Maxi yo le había mandado un correo con una sugerencia en su trabajo, o sea, más bien unas correcciones porque le faltaba una parte del trabajo. No sé si no me responde, no sé si no puede responder desde su casa y si quiere le manda por el chat del curso y alguien me lo hace llegar su respuesta porque quiero saber si le llegó ese correo, si entendió lo que había que hacer. Ya, eso es muy importante también, porque yo entiendo que por más que a veces yo explique un trabajo con ustedes acá en la clase online, cuando usted lo va a hacer, a veces se pierde, ¿cierto? No entendió efectivamente como uno pensaba. Y si hay algún compañero que, por ejemplo, no entendió el trabajo y no lo hace como yo mencioné, es muy distinto a cuando un compañero lo hace completo, entendió cómo lo hacía y se equivocó. ¿Ya? Entonces ahí, evidentemente, si a alguno de ustedes les pasa eso, que no mandó la mitad del trabajo porque no entendió, se le va a dar otra oportunidad. No sé si alguien sabe qué pasa con el Maxi.
No sé, tía, a mí me respondió en WhatsApp y después le dije que se metiera a la clase que le estaban hablando y No no sé, respondió. Ya. se murió. Quizá algo le pasó, no sabemos, pero si después alguien recibe alguna respuesta, quizá él no puede responder, no lo sabemos. ¿Ya? Para que me avise. Chicos, ¿se entiende más o menos lo que les estoy explicando con respecto a sus trabajos, a cuando uno revisa su prueba? Ya es súper importante, yo me quería dar este tiempo porque es muy probable que sigamos trabajando así de aquí hasta fin de año, ¿ya? Es muy importante que, insisto, cuando yo explique un trabajo, usted pregunte todas las dudas. Si sigue teniendo dudas, me manda un correo. Si realiza usted un trabajo y no entendió el trabajo y tuvo mala nota, me puede también preguntar o decir, tía, sabe que realmente yo hice lo que entendí y parece que no entendí bien. Se les va a dar oportunidades, chicos. Para mí lo más importante es que usted esté pendiente de su correo, de enviar sus trabajos, de que se sienta preocupación por parte de ustedes en que yo, si tengo un 4 o un 5 digo, quizá la tía me puede dar otra oportunidad y mejoro mi trabajo, yo se las voy a dar. Pero lo importante es que usted busque esa oportunidad, no que yo los ande buscando uno a uno a ustedes como si estuviésemos en el colegio, ¿cierto? Yo no los voy a buscar en el patio y decirle por qué les fue mal. Son ustedes los que me tienen que buscar a mí, revisar sus pruebas, sus pautas y siempre tratar de mejorar. ¿Ya, chicos? Otra cosa súper importante, que cuando usted me manda un correo, les voy a pedir que por favor pongan siempre al final, nombre, apellido y curso. Nombre, apellido y curso. A algunos yo ya me acuerdo, pero por ejemplo hay muchas Camila en todos los cursos, ¿ya? Porque como buen ejemplo con Camila Faría yo ya me acuerdo de ella, pero hay muchas Camilas y a veces yo digo, ay, tengo que volver a buscar las listas y ver de qué curso era tal, con tal apellido. ¿Ya? Al final, siempre nombre, apellido y curso. Esas dos cosas, ya nombre, apellido, curso. Siempre al final de cada pregunta, cada consulta, cuando me envío un trabajo, cualquier cosa, nombre, apellido, curso. Ya porque ahí tuve varios problemas con eso. Ya chicos, avanzamos entonces. Voy a nombrar a los compañeros que realizaron su evaluación de lenguaje en la página WordWall. ¿Se acuerdan? Que esa es la que estuvimos haciendo una actividad de repaso. Yo voy a nombrar quiénes son los compañeros que hicieron esta actividad y que evidentemente me llegaron sus resultados. De séptimo tengo solamente 22 compañeros, digo, que realizaron esta evaluación. Si yo no lo nombro y usted la hizo o tiene alguna dificultad o cualquier cosa, me avisa por el chat, ¿ya? O me manda un correo si no me quiere decir ahora. Ya, tengo la evaluación de Jimena Huenchual, Montserrat Pradenas, Christopher Rojas, Loreto Pino, Catalina Pino, Isidora Orellana, Isidora Astudillo, Miguel Fuentes creo que era, porque solo puso el nombre, Catalina Pérez, Victoria González, Martina Rojas, Camila Soto, Sofía Manríquez, Laura Novoa, Maximiliano Zamorano, Camila Farías, Christopher Cosmeli, Joel Higuera, Cristian Carrasco, Pedro Sáez, Carla Díaz, Vicente Cavada. Esos son solamente los trabajos que me llegaron a mí, ¿ya? O sea, de la prueba. Voy a revisar el chat. Camila Farías, no me acuerdo si te nombré. Sí, sí la nombré, Camila Farías. Ya. Chicos, es muy importante primero que pongan siempre su nombre y apellido al ingresar a esta plataforma. Y me di cuenta que después de varios correos de no solamente este curso, sino de otros cursos también, que parece que yo no sé si a todos o a algunos no les dio la opción enviar resultados. Sin embargo, cuando ustedes terminaban la evaluación, los resultados me llegaban igual, ¿ya? Así que en el caso de que vuelva a suceder que usted hace la evaluación y dice, uy, no sale la opción de enviar resultados, no se preocupe. Después yo siempre los voy a nombrar, les voy a decir cuáles son los trabajos que me llegaron.
¿Ya? ¿Hay alguien que esté acá ahora y ya hizo la evaluación o no la hizo y tiene algún problema o no supo o algo? ¿No, alguna duda? ¿Nadie? Claro, lo que dice Catalina es súper importante igual, que uno como que va a apretar una y apretó la otra, hay que estar muy pendiente cuando yo voy a responder, ¿ya? Y ojo que si yo selecciono una alternativa y me sale una X es porque la respuesta no era la correcta y me va a avanzar la evaluación, no tiene la oportunidad de retroceder y responderla de nuevo, ¿ya? Esa era la idea. No es como en una prueba escrita en donde si yo no me sé una la dejo pendiente y la respondo al final. No, en este caso yo tengo que ir respondiendo y automáticamente va avanzando la evaluación hasta llegar al final. ¿Ya? Ahora chicos, voy a tratar de proyectar la prueba y los textos. Y primero, aprovechando que ustedes mismos lo dijeron, quisiera saber qué les pareció esta forma de evaluar. Bueno, ese quizás sería el único inconveniente, que tengo que estar muy bien pendiente de qué alternativa voy a seleccionar porque después no puedo retroceder, ¿ya? Les costó utilizarla, no entendieron, era muy complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito ahí que me responda sus comentarios o que me los diga por el audio, como quiera. Tío, yo tuve, ¿cómo se llama esto? Problemas para poder entrar a la plataforma. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cuando ingresaba el código, como yo tenía el dossier imprimido, cuando lo ingresaba no me decía que no existía. Ah, porque tú lo copiaste, o sea, como que lo escribiste palabra por palabra, una cosa así, Sí, ¿o no? sí. Claro, así es mucho más difícil porque, bueno, recuerden que esta evaluación no estaba en el dossier. Había que descargarla de la página del colegio, ¿ya? Y la idea era, ojalá hacerlo así, que al momento de descargar la página del colegio, uno ingresaba al tiro el link y le mandaba la prueba. Ahora, claro, cuando yo le imprimo y lo veo es mucho más complejo porque a veces las páginas web tienen símbolos, no sé, guión bajo, guión alto, mayúscula, minúscula, porcentaje, tienen tantas cosas que a veces cuando uno la escribe palabra por palabra o letra por letra, la escribe mal, pero es una dificultad que se puede, cierto, mejorar. Ya, voy a seguir leyendo. Gracias, Jimena, por su comentario. Ya, lo escribió también la Victoria, claro, y eso dificulta un poco más. Sí, esa es la idea, haber ingresado a la página y apretar el link, era lo más fácil. Sí, ha sido mucho más fácil. Eso, ¿ya? Eso para la próxima en el caso de que volvamos a utilizarla. Si usted tiene la prueba impresa, solamente utilícela para leer los textos, porque se fijaron que solamente aparecían los textos, no estaban las preguntas en la prueba impresa, dado que la página no se veían muy grandes los textos, por eso se los di así. Pero después yo puedo ingresar, ¿cierto?, en el computador, en el celular, etcétera. Ingresar a la página del colegio, abrir la prueba y pinchar el link es mucho más fácil para comenzar a realizar la evaluación. ¿Ya? Idealmente hacerlo en un computador donde se ve más grande o en una tablet. Ahora yo entiendo que quizás muchos de ustedes no tienen todas esas herramientas o todos esos materiales, pero el que la tenga es mucho mejor hacerlo en un computador o tablet, porque ahí puede leer mejor, quizás ahí no se traba con los espacios a seleccionar, ¿ya? Pero entonces ustedes me dicen que estuvo buena, que fue fácil, más rápido también. Yo ya durante la tarde hoy o mañana ya les voy a enviar las notas por correo electrónico. Ya yo quise esperar hasta el fin de semana por si algún compañero tenía alguna dificultad, porque hay algunos me mandaron algunos correos que tuvieron algunos problemas. Se entiende, ¿cierto? Cualquiera le puede pasar alguna dificultad. Así que yo esperé hasta el fin de semana para que me mandaran algunas pruebas y así fue. ¿Ya? De hecho, hay algunos compañeros que me la enviaron el viernes muy tarde o durante el fin de semana, porque se entiende, ¿cierto? Así que ya en la tarde
Voy a tratar de mandar las notas de la evaluación. Ya chicos, vamos a revisarla rápidamente. Ya. Primero tenemos el texto Perseo. Voy a ir proyectando, no, voy a proyectar el computador mejor, porque así puedo ir viendo dos cosas a la vez. Cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, usted me la dice por el chat o me espera que termine la idea y me comenta por el audio, ¿ya? Entonces, evaluación número 2. Voy a proyectar entonces, como les digo, acá. Ya chicos, cualquier duda o consulta me va diciendo. Van a ver la pantalla de mi computador ya, porque es más fácil para mí ir abriendo y cerrando. Chicos, bueno, lo importante también es leer las instrucciones y eso es lo más importante de una evaluación porque a veces uno se equivoca solamente porque no entendió la instrucción o no la leyó. Como les decía, a este punto creo que hubo problemas y nadie me mencionó, ¿ya? Una vez que termine, debe poner la opción enviar resultados. Quiero saber si no les apareció la opción eh, o se enviaban solo. ¿Qué pasó con eso? Porque muchos compañeros me mandaron un correo preguntando si me llegó la evaluación porque no tenían la opción de enviar. No sé si eso les pasó a todos. Ya la Camila dice que no se acuerda. Respóndame por el chat, chicos, no hay problema. Yo lo estoy viendo. Ya, no le apareció nada. Solamente como que les apareció el puntaje final, una cosa así, ¿o no? Ya, ya puede que haya pasado eso porque yo hice la evaluación como si fuera una de ustedes y no llegué quizá a la última parte y no me fijé en ese detalle. Pero finalmente ustedes se dieron cuenta que terminando la evaluación me llegan igual los resultados, así que no habría problema. Chicos, primer texto teníamos Perseo, ¿ya? Nosotros en esta evaluación íbamos a evaluar, para la redundancia, ¿cierto? Los contenidos vistos casi en todos los dosieres anteriores. De hecho, como les había mencionado, iba a ser una evaluación muy similar a la anterior, ¿ya? Porque también la idea era mejorar los contenidos evaluados de la prueba pasada. Texto Perseo. En su camino de regreso, Perseo voló sobre Etiopía, donde encontró a una mujer encadenada a una roca a orillas del mar. Era Andrómeda, la hija del rey Cefeo. Un monstruo marino enviado por Poseidón se acercaba a ella con la intención de devorarla. Se interpuso Perseo, mostró la cabeza de Medusa al monstruo, el cual se hundió en el mar convertido en oral. Ahí debería haber dicho coral, ya. Luego desencadenó Andrómeda y Cefeo en agradecimiento le concedió su mano. Ya, primera situación, acá ya tenemos algunos quizás personajes conocidos. Ya habíamos hablado en la prueba anterior de Medusa, no me acuerdo si en clase habíamos hablado de Perseo, pero quizá uno ya se va dando cuenta qué tipo de texto podría ser. Me pareció que hubo muchas respuestas incorrectas con respecto a eso, siendo que este tipo de texto ya lo hemos recontraleído. Ahora, con respecto a la historia, vamos a encontrar entonces a Perseo como pareciera ser el personaje principal, que encuentra una mujer encadenada que sería la hija de un rey, ¿cierto? Un monstruo enviado por Poseidón quería acabar con ella, quería matarla, pero él utilizó la cabeza de Medusa, ¿cierto?, para poder
destruir a este monstruo. ¿Qué cualidad tenía Medusa? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué él solamente mostrando la cabeza de Medusa logró este objetivo? A todo el que Volvía veía lo piedra, convertía todo en lo que ve. piedra. ¿Cómo? Que se escuchó como con rebote Loreto. Que todo el que miraba se convertía en piedra. Ahí sí. Exactamente, ¿cierto? Y no sé si ustedes se acuerdan en el texto anterior, que era de Perseo y Medusa, parece, sí. Perseo le había cortado la cabeza a Medusa y la andaba trayendo para poder, ¿cierto?, derrotar a todas las personas con las que él luchaba, así era muy pillo. Y en este caso andaba justamente con la cabeza de Medusa, seguramente tapada en una bolsa, no sé cómo la habrá llevado, asqueroso, me imagino yo. Y muestra, ¿cierto?, esta cabeza al monstruo y lo derrota para poder salvar a Andrómeda. Siguió su camino de regreso a Céfiro, acompañado de Andrómeda, y envió un mensajero a Polidectes, advirtiéndole que llegaba con el regalo prometido. Nadie creyó que eso fuera posible y por eso todos se burlaron cuando se presentó ante el rey. Muéstranos, oh héroe, héroe, palabra muy importante. A Medusa, gritaba el rey riendo. Sí, sí, permítenos admirar esa fabulosa cabeza. Si se dan cuenta, esta es como la explicación de lo que había pasado en el texto anterior, ¿ya? Ahí llega, ¿cierto?, de la misión que era llevar a Medusa ante el rey. Pero los gritos y las risas pararon de golpe. Perseo le había mostrado a Medusa y enseguida todos eran estatuas de piedra. Utilizó la cabeza de Medusa, ¿cierto?, para vengarse de las risas, más que nada, ¿cierto?, en las burlas que él estaba recibiendo. Mientras duró la ausencia de Perseo, Danae había huido para no verse obligada a casarse con Polidectes. Cuando éste quedó petrificado, Perseo preguntó por su madre, es decir, Danae era la mamá de Perseo. Ella, al enterarse de que Perseo había regresado y de que el rey había muerto, salió de su refugio para reunirse con su hijo. El héroe, cansado de tanta aventura y no queriendo transformar a nadie más en piedra, fue a ver a Atenea y le regaló la cabeza de Medusa, la diosa. Sintiéndose halagada con tan valioso regalo, la incorporó en su escudo y allí quedó para siempre. ¿Se dan cuenta que el texto es muy similar al que nosotros ya habíamos leído en la prueba anterior? Ya de nuevo Perseo se cansa, ¿cierto? Él ya quiere estar con su mamá y le entrega la cabeza de Medusa a Atenea. Perseo decidió volver definitivamente a Argos, su patria, es decir, su lugar de origen, y tratar de reconciliarse con su abuelo. Pero Acrisiu, en cuanto tuvo noticia no solo de que su hija y su nieto vivían, sino que regresaban, huyó temeroso de que se cumpliera el antiguo oráculo. A algo le tenía miedo, ¿cierto? El abuelo de Perseo, es decir, Acrisiu. Pasó el tiempo, en una ocasión en que participaba en unos juegos en Larisa, Perseo arrojó un disco con su acostumbrada habilidad. En medio de su trayectoria apareció un fuerte viento que desvió el disco y fue a dar sobre la cabeza de uno de los presentes, produciendo la muerte instantánea. Era Acrisiu. Aunque había pasado mucho tiempo, no se podía engañar a los dioses. El oráculo se había cumplido una vez. Y aquí no sabemos lo que dijo el oráculo, pero si pasó esto, ¿qué quiere decir? Que el oráculo había dicho que Acrisiu iba a morir en manos de Perseo y por eso Acrisiu huyó cuando supo que volvía Perseo. ¿Ya? Un disco, no sé si ustedes lo conocen, uno de los juegos también olímpicos, ¿ya? Seguramente ahí están en algunos de esos juegos que quizás no eran de la misma manera como los conocemos ahora, pero los Juegos Olímpicos vienen de esta época. Cuenta la historia que después de enterrar solamente a su abuelo, Perseo decidió renunciar al trono y retirarse a otras tierras, donde pudiera vivir más tranquilo y feliz con Andrómeda y Danae, su madre. Chicos, ¿había alguna duda con respecto a ese texto? ¿Habían alguna inferencia importante?
¿ya? Y eso había que tomarlo en cuenta. Voy a poner entonces acá mi página, esto es lo que a mí me aparece, ya para que sepan ustedes. Esto es lo que a mí me aparece cada vez que yo voy a buscar los resultados del curso. Ya aquí tengo los resultados ciertos de la evaluación de séptimo, lengua y literatura. 22 estudiantes realizaron la evaluación. Entonces vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Aquí no voy a mostrar los nombres de ustedes por si acaso para que no se preocupen, solamente las respuestas. Chicos, tenemos entonces la pregunta a partir de la lectura de Perseo, ¿qué tipo de texto es? La respuesta correcta era un mito, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué características vamos a encontrar? Un héroe, seres sobrenaturales como Medusa, dioses como Poseidón, Atenea. Todos esos indicadores, ya solo de los personajes, me hablan de un posible mito. No sé si tienen dudas con eso. Vaya preguntándome, yo a medida que voy dando las respuestas o comentando los resultados, usted pregunte por el chat, ya no hay ningún problema. Ya, quizá a algunos se les apretó leyendo sin querer, me dicen. Puede pasar, ¿cierto? Para la próxima ya evaluación van a conocer un poco mejor, ¿cierto? La aplicación y la idea es que no vuelva a pasar. ¿Ya? Porque varios igual respondieron leyenda y un solo compañero cuento. Ya, y aquí todos sus 7. ¿Qué representaba Perseo? Un héroe, lo decía también el texto. Y era muy fácil porque era una pregunta que estaba o sea, la respuesta se encontraba textual en el texto, ¿cierto? Tercera pregunta. A partir de la lectura responde por qué huyó a Crisio, ya lo comentamos, ¿cierto? Él le temía a su nieto, tal como dijo el oráculo. Eso era lo más importante. Y aquí la respuesta no era textual, pero uno, como les decía anteriormente, cuando leí, debíamos inferirla, porque si eso pasó y se menciona que el oráculo lo había dicho, entonces, ¿qué había dicho? Que Crisio iba a morir por Perseo. Por algo también él huye, porque él sabe que viene Perseo y se va de inmediato. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Que ahora se aclaró un poquito más esa, porque yo creía que podía ser una pregunta difícil. Sigo, voy a ir bajando un poquito. Ahí. ¿Qué cualidad posee Medusa? Nosotros ya lo habíamos conocido en los textos anteriores y dentro de la misma también historia se mencionaba, ¿cierto?, que los convertía en piedra al momento de mirarlos, porque él decía que mostraba a Medusa y todos se convirtieron en piedra. ¿Quién es Danae? También lo podemos inferir al final, ¿cierto? Eh, Ojo, que aquí la respuesta igual podía, entre comillas, podía ser esta, la enamorada de Polidectes, pero ella no estaba enamorada de él. De hecho, se dice el texto que ella estaba escondida porque no se quería casar con él, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener la respuesta de la madre de Perseo. Él simplemente como que la quería usar y tampoco quizá estaba tan enamorado de ella. No, no se habla de un amor, ya se habla solamente como de que la quería utilizar. ¿Qué se puede concluir de la muerte de Acricio? Y aquí cuando salen estas preguntas de concluir, de inferir, etcétera, siempre tenemos que leer todas las respuestas. Los humanos siempre cometemos errores. Recuerden que estamos hablando de Acricio. ¿Qué error cometió Acricio? Yo creo que ninguno. Que la muerte puede encontrar al hombre en todas partes, ya eso podría ser, podría ser. Que aquello que está predestinado no se puede evitar. Y aquí uno lo relaciona de inmediato con el oráculo, con una predicción del oráculo, y ahí es donde nosotros podíamos encontrar nuestra respuesta. Que no existen situaciones de riesgo tampoco tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces tenía que ver con eso, ¿ya? El oráculo
como nosotros vamos leyendo, yo no sé si ustedes conocen las características de un oráculo, pero tiene que ver con eso, con las predicciones, con decir el futuro. Ya siempre las personas que en los textos, sobre todo antiguos, como de esta época, que dicen que van a ver al oráculo, es porque necesitan una respuesta del futuro. ¿Qué tipo de narrador se identifica? Tenemos un narrador omnisciente, ¿cierto? Porque relataba los sentimientos y emociones de los personajes y no era un personaje, ¿ya? Como una profecía, claro, eso sería el oráculo. Bien, Catalina. Chicos, en cualquier historia, y acá no tenía que ver con el texto, ya tenía que ver con contenido. Cuando un personaje va cambiando durante el relato, se le denomina dinámico. ¿Ya? El personaje principal es el principal, el protagonista de la historia, y aquí estamos hablando de la definición según los cambios o evolución que tenían los personajes. El contrario era el estático, el que no tenía ningún cambio, ¿cierto? Pero en ningún caso podía ser principal o secundario. De nuevo, en cualquier historia, es decir, hablamos de contenido. El ambiente psicológico puede ser un lugar abierto o cerrado, no en ningún caso, porque ese corresponde al ambiente físico. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, si estábamos en una habitación o en un campo abierto, ¿ya? Algo relacionado con la cultura de los personajes tiene que ver con el ambiente social. Ya nosotros habíamos comentado la religión, la política, y en este caso puede ser un ambiente tenso que tiene que ver, ¿cierto?, con las emociones o los sentimientos que exponen los personajes en una historia. Aquí hubo varias confusiones. Yo creo que esto, el ambiente uno, psicológico o social, uno de los elementos que más ha costado comprender. Algunos textos narrativos pueden ser, y aquí se confundieron varios, con mito, cuento y poema. Y recuerden que el poema es un texto del género lírico, ¿ya? No es narrativo, no cuenta una historia, sino que el poema expresa sentimientos y emociones. Solamente vamos a tener entonces el mito y el cuento. A partir del texto siguiente, entonces, voy a proyectar la prueba. La voy a poner un poquito más grande. Ahí sí creo que se ve mejor. Euriclea reconoce a Odiseo. Es un texto muy breve, pero que tiene una característica muy importante porque no está relatado de manera cronológica. ¿Ya? Eso es lo más importante a reconocer acá. Y que es un fragmento, porque es un fragmento del texto La Odisea. ¿Ya? La anciana tomó un caldero reluciente y le lavaba los pies. Echó mucha agua fría y sobre ella derramó caliente. Entonces Odiseo se sentó junto al hogar y se volvió rápidamente hacia la oscuridad, pues sospechó que ésta, al cogerlo, podría reconocer la cicatriz y sus planes se harían manifiestos. La anciana se acercó. Enseguida reconoció la cicatriz que en otro tiempo le hiciera un jabalí con su blanco colmillo cuando fue al Parnasco, Parnaso, en compañía de Autólico y sus hijos. Odiseo fue el primero en acometerlo, levantando la lanza de larga sombra con su robusta mano y deseando herirlo. El jabalí se le adelantó y le atacó sobre la rodilla y lanzándose oblicuamente, desgarró con el colmillo mucha carne, pero no llegó al hueso del mortal. Enseguida le rodearon los hijos de Autólico, vendaron sabiamente la herida del irreprochable Odiseo, semejante a un dios, y con un conjuro detuvieron la negra sangre. Primero es importante que Odiseo pareciera ser un personaje importante porque dicen que es semejante a un dios, ¿ya? Segundo, que él cuando estaba con una anciana, ¿cierto? Euriclea, le reconocen una cicatriz.
Y acá en el segundo párrafo se explica cuándo sucedió esto, cómo sucedió esto, pero el suceso del segundo párrafo es muy anterior al suceso del primer párrafo. O sea, si los ordenáramos cronológicamente, yo debería cambiarlos, ¿cierto? Eh, Porque el suceso con el jabalí había ocurrido antes y por algo también él tenía la cicatriz, ¿cierto? Si no hay ataque, no podría haber cicatriz. Entonces, ¿qué podemos decir de Odiseo? Era un hombre valiente, un dios prófugo, un vagabundo, un hombre cobarde. Cobarde no podía ser, ¿ah? No sé qué me puso que era un hombre cobarde si él se enfrentó con un jabalí. Por otra parte, decía que era como un dios, pero no era un dios. Y tampoco se mencionara, ¿cierto?, que era una persona pobre. Por lo tanto, si es un hombre que está luchando y que se enfrenta a diferentes dificultades, estamos hablando de un hombre valiente. Dice semejante a un dios, pero no decía como que era un dios, ¿ya? ¿De qué manera Euriclea entonces logra reconocerlo? Al lavarle los pies y observar la cicatriz, como se menciona al un inicio. Aquí hay varios que creyeron que también podía ser que al ver el rostro, pero ahí ella todavía no lo reconocía, ¿ya? Al recordarlo luchando, ella no recordó, ¿ya? Sino que fue Odiseo quien mencionaba dentro, ¿cierto?, de la historia lo que le había pasado, más bien no Odiseo, sino que el personaje, o sea, el narrador omnisciente, ¿ya? Pero solamente lo reconoce al lavarle los pies y darse cuenta de su cicatriz. ¿Qué tiempo del relato entonces vamos a identificar? Y aquí yo entiendo que esta es una de las preguntas más difíciles. Tenemos primero que considerar que esta es una historia completa. Si bien sale un fragmento, tenemos que ver que todo lo que se menciona es lo completo. Y por eso es que sería en extrema res. Hay muchos que pusieron in media res. Sí, podía ser, podía confundirme con esa respuesta. Sin embargo, el texto, el fragmento parte del final, es decir, de cuando ya se descubrió a Odiseo y luego, ¿cierto? Se menciona por qué se descubrió, que sería por la cicatriz del jabalí y retrocedemos, ¿cierto? A explicar desde el inicio cómo Odiseo se enfrenta a este jabalí, cómo lo hiere, cómo se recupera, etcétera. ¿Ya? Chicos, si van teniendo dudas, vaya preguntando. ¿Cuál sería el primer suceso que ocurre según el orden cronológico? Aquí nos costó muchísimo, ¿ya? Odiseo va al Pernasco, él va primero ahí, luego, ¿cierto? Es herido por el jabalí, después le realizan el conjuro y finalmente, ¿cierto? Se encuentra con la anciana. Pero para poder enfrentar al jabalí, él tuvo que decidir ir al Pernasco, que fue lo primero que sucedió. Ya muy poquitos respondieron esta pregunta correcta. Era difícil, sí, porque se menciona como en una frase muy cortita. ¿A qué tipo de mito corresponde el que da la explicación sobre el origen de un pueblo? Y aquí estamos hablando de contenido, ¿ya? Yo sentía que esta pregunta era fácil de cierto sentido porque era el único que no tenía como nombre raro, ¿ya? Y si estamos hablando de fundación, fundacional, recordemos que tenía que ver con el pueblo, con la fundación de un pueblo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de personajes podemos encontrar en un mito, en cualquier mito? ¿Ya? Dioses y semidioses, sí. Héroes que son semidioses también podemos encontrar, lo habíamos mencionado, ¿cierto? Cuando revisamos la evaluación anterior. Personas humanas, siempre deben haber personas humanas. Por lo tanto, en este caso la respuesta era todas las anteriores. Luego tengo algunos seres sobrenaturales que podemos encontrar en los mitos son Minotauro y Medusa. Sí, o sea, Minotauro leímos un texto completo, Medusa la vimos en dos evaluaciones y ahí no nos podíamos perder. Perseo y Teseo son héroes, no son seres sobrenaturales. Zeus y Poseidón son
dioses, ¿cierto? Y por último, quizás nos podíamos confundir con Hércules porque tiene poderes, pero Hércules más bien es un héroe, ¿ya? Héroe hijo de Dios. Por último, vamos a leer este breve texto. Eran cortitos los textos, creo yo, para facilitar también la evaluación. Ya no sé si se dieron cuenta de eso. Todos hablamos en el grupo más o menos de una u otra manera, pero no todos logramos establecer una comunicación interpersonal verdadera, continua y profunda en el seno de nuestro grupo. La comunicación interpersonal es muy compleja y creo que de este tema nosotros ya habíamos hablado en una columna de opinión, ¿se acuerdan? Sobre la amistad y todo eso. No solo es hacer comentarios sobre alguna cosa o persona, hay que tener en cuenta que todos nos comunicamos en más de un nivel al mismo tiempo, porque hay un mensaje de la palabra hablada, pero puede haber otro muy distinto en el tono de voz, en los gestos, en la postura, en la mirada, etcétera, especialmente en el ámbito grupal. Esto se capta fácil y rápidamente. Sobre todo, por ejemplo, cuando alguien está triste, como que se le corta la voz, se le pone los ojos llorosos, ¿cierto? Si una persona está distraída, como que mira al horizonte, uno se da cuenta, ¿cierto?, de esas actitudes. Recibimos el mensaje de la palabra, pero también el de los sentimientos. Este último es el que más anhelamos, especialmente en el ámbito del pequeño grupo, ¿cierto? Sobre todo con mis amigos más íntimos. Yo espero conocer los verdaderos sentimientos que están inundando, por ejemplo, a una amiga, a un amigo. Unas mismas palabras pueden comunicar cosas muy distintas a la vez a los diversos componentes del grupo: calor humano, frialdad, aceptación, rechazo, hostilidad, etcétera. ¿Ya? Yo puedo decirle a ustedes, no, si me caen súper bien. ¿Qué sintieron cuando dije eso? Como que estoy mintiendo, ¿cierto? Cuando yo le digo, chiquillos, ustedes Que me no le... caen, no me creen. Si yo les digo, chiquillos, que ustedes son súper buena onda, son inteligentes, me caen súper bien, como otra onda, sentiste como que hay más confianza, como que me sale más fluido. ¿Se entienden cómo yo les puedo mentir a ustedes y ustedes se dan cuenta? Ah. Pero todo lo que nosotros expresamos tiene un significado no solamente con lo que decimos, sino cómo actuamos, ¿cierto? Con eso tenía que ver el texto. El diálogo es difícil también. Entre otras causas se debe a por ser moneda de múltiples caras, con diversos mensajes. Lo que quiere decir y está diciendo, lo que está realmente diciendo, lo que el otro y los otros oyen, lo que ese otro u otros piensan que escuchan, lo que la otra persona quiere contestar y cree decir, lo que realmente logra decir, lo que tú o las personas piensan de lo que esta persona está diciendo, etcétera. Esto favorece un diálogo entre sordos. Sobre todo yo creo que esto pasa, chicos, en el WhatsApp, ¿o no? A mí me han pasado miles y miles de problemas con el WhatsApp. Digo una cosa, me entendieron otra, después tengo que pedir perdón, no, si no era eso, y tengo que explicar, era esto, lo dije mal, no me quise decir esto. Wow. Y ahí se arman a veces muchos conflictos. Después no me creen, ¿cierto? Es verdad, y con mi pololo sobre todo. Uy, ahí se arma un problema. Mejor mandar audio, tía. Se entiende ¿Cómo? mejor. ¿Cómo? Mandar audio. Sí, es verdad, mejor a veces mandar audio, pero a veces uno no puede también porque está ocupado, qué sé yo. Pero pasa mucho este tipo de problemas. Ya, chicos, ¿qué tipo acabamos de leer? En este caso, y era muy fácil porque la habíamos comentado, yo se lo había dicho que podía entrar a la prueba, una columna de opinión, ¿cierto? Vamos a tener una temática que tiene que ver con el tipo de conversación, etcétera, y, ¿cierto?, una opinión del autor. En ningún caso podía ser un artículo informativo, porque el artículo informativo no cuenta con opinión, ya solamente entrega una información. Vamos a ir avanzando rápido las últimas preguntas. ¿Cuál es el tema presentado en el último texto leído? La comunicación interpersonal, de hecho, se nombra constantemente, ¿cierto? El tema de la comunicación, y aquí hay dos compañeros que pusieron los sentimientos expresados, y no solamente eso, porque él hablaba de la palabra, ¿cierto? Cómo se expresan las palabras y los sentimientos. Entonces, eso embarca la comunicación.
¿Cuál es la opinión que tiene el autor? Que las relaciones interpersonales son complejas, ¿ya? Porque existen diversas interpretaciones de lo que uno, ¿cierto?, va diciendo, de lo que el otro me dice, etcétera. Y aquí podríamos confundirnos, sí, pero tiene que ver con esto. Porque abarca, si se dan cuenta, esta última respuesta abarca todo lo anterior. La gente no sabe dialogar, la persona, no sé si habla de que tienen malas relaciones, pero a veces quizás no se expresan bien, ¿cierto? Como lo que dice acá. ¿Ya? Y esta era mucho más amplia. Luego, ¿cuál podría ser un argumento presentado por el autor que los mensajes se interpretan de diferentes maneras? Él lo dice, ¿ya? Según lo que yo digo, lo que la otra persona me dice, lo que yo interpreto, lo que quiero decir, lo que no digo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son argumentos que se presentan al final, ¿cierto? Y él los menciona para poder aclarar la complejidad de las relaciones. El concepto de opinión se refiere, y aquí estamos hablando de contenido, lo que piensa o siente alguien, sí o sí tiene que ser eso, ¿ya? Lo que dice alguien no se le llama opinión, sino que más bien se le llama en un texto cita textual, ¿ya? Cuando, por ejemplo, el autor dice que dos puntos, o no sé, Camila Farías dijo dos puntos, y pongo lo que ella dice textual, es una cita textual. Según la frase, el día está soleado, me gustaría ir al parque. ¿Cuál sería la opinión? El día está soleado, eso lo podemos comprobar o podemos ver, por lo tanto, me gustaría ir al parque, sería mi opinión que tiene que ver con lo que yo siento que quiero hacer, ¿ya? Recuerden que siempre es como una frase completa. Cuando nosotros hablamos de la opinión, tiene que ser una frase completa, no solamente una palabra, que ahí se confundieron varios. Aquí corresponden los argumentos, otra pregunta de contenido, a las razones para defender mi opinión, ¿ya? Si yo digo que pienso de tal manera y explico por qué, todas esas explicaciones van a ser mis argumentos. Y por último, según la frase, llevamos un mes en cuarentena, mentira, porque llevamos como 4, pero bueno. Me siento deprimido por no poder salir. ¿Cuál sería el argumento? Llevamos un mes en cuarentena, eso, cierto, lo podemos comprobar. Me siento deprimido y aquí viene la explicación. Por o porque es casi lo mismo, ¿cierto? Por no poder salir, ¿ya? Por no poder salir. Y ahí estaba. Bien, chicos, no sé si alguien tiene dudas con respecto a su evaluación o a las preguntas que nosotros hemos comentado. ¿No? ¿Seguros, seguros? El último texto a mí me gustó harto, por eso se los puse. Ya, a ver, voy a ver el chat, que alguien parece que me escribió. No entendí lo que me dijiste, Camila. El por es que está respondiendo. Ah, el por, utilizar por, es como lo mismo que utilizar por qué. ¿Eso me estás preguntando? Creo que eso entendí yo. O tú no quieres decir eso, yo entendí mal lo que tú me estás queriendo decir. Ahí no sé si ya te expliqué, creo que sí, porque no me respondió más la Camila. Chicos, terminamos entonces nuestra clase. Como les dije, ya durante esta semana les voy a ir mandando las notas. eh, y espero respuesta de Maximiliano Zamorano, a ver si algún compañero puede comunicarse con él y decirle que yo le mandé un correo, si él sabe de esto, porque tenía que hablar con él, ¿ya? El por se ocupaba para eso, sí, efectivamente. Igual como te decía, muy similar al cuando se ocupa el por qué, ¿ya? Es muy parecido. Estoy acostada por estar enferma, por ejemplo, ¿ya? Se dice hubo con H, ¿ya? Todavía no reviso prueba por prueba, solamente me fijé en la lista de los compañeros que habían enviado la evaluación, pero como les digo,
ya durante la semana les mando las notas. Chicos, lo que sí quería decirles que no les dije antes que los felicito porque hicieron un excelente trabajo con el Principito. Hubo trabajos muy buenos, pero muy buenos, que lamentablemente a veces tenían algún detalle que yo les tenía que bajar la nota y hasta me dolía a mí ponerle, pero ¿por qué no puso esto? Le faltó un detalle. Pero, sin embargo, se nota el esfuerzo que hubo detrás de sus trabajos, la preocupación, siguieron al pie de la letra las instrucciones y eso habla muy bien de ustedes porque se nota que estaban pendientes, se nota que siguieron, ¿cierto?, los pasos a seguir y los felicito. Ahí sí que hubo varios 7, hubo muy buenas notas, así que los felicito por eso, ¿ya? Hay varios que no pudieron hacer el video, pero hicieron el trabajo escrito y también estaba muy bien, así que no se frustre por eso. Que la Catalina, para evitar todas las complicaciones, la verdad, no como asociales, que ya no hablemos con nadie entre nosotros. Qué fome, Cata. Ya, chicos, los dejo entonces. No sé si Para tienen. evitar que las otras personas piensen otra cosa que usted dice, mejor no hablar con nadie. Quedarse No, encerradito y, y eso. no, yo me muero si no En hablo con cuarentena nadie. social. Cuarentena social. Ya, No, chicos, ya. que estén bien. Nos estamos viendo durante la semana. Cuídense mucho. Nos vemos, chao.